Esta charla tiene tres partes. La primera, voy a hablar de la fisiopatología para entender mucho de lo que va a ser el manejo. Es como que el Ministerio de la Protección Social crearon capítulos en IEPI para manejo de diferentes entidades, por ejemplo la diabetes, y uno de ellos es epilepsia. Les voy a comentar cómo eso ya está hecho, parte publicado en estos momentos, y va a ser parte de la Guía Nacional de Epilepsia. Existe una ley que se llama la 1414 y está en proceso de reglamentación. Entonces, lo primero, o la primera dificultad está en cómo se va a definir el estado epiléptico. Entonces, yo traje las clasificaciones viejas del 81, una crisis de más de 30 minutos. Fíjense que estoy utilizando la palabra crisis, no la palabra convulsión. Crisis recurrentes que duran más de 30 minutos y con las cuales no se recupera la conciencia. Esto es lo clásico, no ha cambiado para la live, todavía diferentes tendencias. Hay algunas adicionales en las cuales, esto es de la OMS, la cual dice que está caracterizada por crisis epilépticas que se repiten tan frecuentemente que puede llegar a condenar a producir una condición duradera, a poner en peligro la vida. Lo que yo quisiera que tuvieran en cuenta en estas dos definiciones es lo primero. Lo primero es que crisis epiléptica es aquella que tiene o no tiene movimiento. Y aquella, cuando hablamos de convulsión, hablamos de movimiento. Cuando un paciente está en un estado epiléptico convulsivo, es muy fácil de identificar. La mamá grita, el celador grita, el vigilante grita, la enfermera grita, el médico grita. O sea, a ninguno se le pasa. Rápidamente ingresa. El problema son aquellos de los cuales no hay problema. Esos son los casos de crisis. Lo segundo es que en general las crisis epilépticas por definición son autolimitadas. La mayoría no duran más de 2-3 minutos. Si ustedes tienen una crisis epiléptica que por reloj dura más de 5 minutos, ese paciente está en estado epiléptico. Ya la inmensa mayoría de las personas dicen que 15 o 20 minutos lo podemos considerar un estado epiléptico. Entonces, en ese que se está sacudiendo, no hay dificultad. La dificultad es cuando un paciente, luego de una crisis epiléptica, no recupera el estado de conciencia. ¿En cuánto tiempo debe recuperarse el estado de conciencia? 5 a 10 minutos. ¿Cuándo sería difícil? En la noche, porque si no se quedó dormido. Pero si es diurno y el paciente no recupera la conciencia, yo tengo que pensar que ese paciente está en un estado epiléptico no convulsivo. Ese es el problema. Otra posibilidad, que ahorita vamos a mirar, es el paciente que de pronto abre los ojos, pero está como confuso, está conmovido, no se relaciona bien, está lento, y yo lo conecto, y está en un estado epiléptico eléctrico, o sea, el cerebro sigue descargando. El paciente abre los ojos, pero no está bien relacionado. Hay una tercera o cuarta condición que a mí no me gusta, pero así están los libros, que se llama epilepsia parcial continua. Ese es el paciente que tiene múltiples episodios epilépticos recurrentes a lo largo del día o una condición sostenida. Aquí hay, digamos, 2 o 3 enfermedades, otros se llama el síndrome congénito, el paciente tiene crisis por cada 5 minutos, cada 3 minutos. O el piecito tanto el tengo, solamente el piecito tengo 3 tanto al piecito, y uno conecta al niño y ese niño no para en conclusión. ¿Por qué no me gusta esta definición? Porque se sale de la condición de autolimitada y de todas esas condiciones. Bueno, y hay 2 definiciones más que quiero que tengan en cuenta. No todo el mundo la acepta, pero sí son importantes. Cuarto más, cuando un paciente que tenía diagnóstico de epilepsia, en 24 horas hace 4 crisis o en 12 horas hace 3 crisis. Por supuesto, no son crisis de ausencia ni de neumonía. No es el brinquito por la desconexión, sino que el paciente que está haciendo episodios de crisis focales complejas o crisis generalizadas en menos de 24 horas. La epidemiología, bueno, no le voy a hacer mucho énfasis, pero quiero que mire que es del 1 al 8% de la atención en urgencia. Nosotros recibimos día de por medio un estado epiléptico en el hospital de la Misericordia. El 40% eran pacientes previamente sanos, sin antecedentes de riesgo, pero un 40% también tenían historia
historia previa de convulsiones. Un poquito más de la mitad no han tenido nunca un estado epiléptico. El 12% de las epilepsias pueden debutar como estados. ¿Cómo la distribución por edades? Esto sí es bien importante. Hay dos grandes picos en la vida. Uno en los niños, otro en los mayores de 60 años. Pero si yo lo dividiera por edades, miren que si yo dejo aquí el número, hay 60 y piquito en los menores de un año, y aquí en 20 años hay 180. Luego, estos niños, especialmente los menores de un año, si yo lo extendiera en proporción a 20 años, no me alcanzaría la tabla. Luego, los niños, entre más pequeños, tienen más predisposición para tener epilepsia. Sumados todos, pues si no alcanza a ser tan grande hasta los 20 años como es. Esta estadística se ha mantenido desde hace muchos años, desde 1992. Entonces, ¿cómo vamos a dividir los estados epilépticos? El convulsivo y el no convulsivo. El convulsivo puede ser tónico, que es cuando el paciente está rico, clónico cuando le están dando sacudidos, tónico-clónico cuando se dan los dos homioclónicos. Yo tengo videos de todo eso, pero desafortunadamente no alcanzo. Y alguien después quiere, en el intermedio de pronto le puedo mostrar infinidad de videos de cómo se hace. Y puede ser focal. Quiero que partan de un hecho, y es que la inmensa mayoría de los estados epilépticos nacen del eje focal y se generalizan. ¿Por qué les digo esto? El 70% de las epilepsias, vamos a poner que el paciente ya tiene diagnóstico de epilepsia, en el mundo son focales, 30% son generalizados. Pero cuando uno mira la historia clínica, todos dicen tónico que va a generalizar. Y no es así porque no hicimos suficiente interrogatorio. Sí terminó así, pero no comenzó así. El focal puede ser simple o complejo. Simple cuando está consciente, complejo cuando está con alteración de conciencia. Usualmente es el iclónico. Hay algunos que son raros, el estado epiléptico sutil, que es simplemente un ataque. Y una tercera parte son no convulsivos. Una tercera parte. Y lo mismo, puede ser focal, cuando es una alteración de conciencia, o puede ser de ausencia. Entonces, ¿cómo lo veo? El paciente que no se recupera después de la crisis. El paciente que sigue agitado largo rato después de haber tenido una crisis. El paciente que parece estar delirando. Miren cómo es la distribución entonces. 85% son focales. Luego, las medicaciones que yo voy a tener que poner o colocar, deben ser orientadas hacia ese lado. Apenas el 1% de ausencias, un 7% tónico-clónico generalizado primario. Bueno, ok. Ahora miremos cómo pudiéramos dividirla. Tenemos dos grandes grupos, el convulsivo y el no convulsivo, y acordémonos que el no convulsivo es hasta una tercera parte. Ahora vamos a mirar probablemente por etiologías. En niños, estos son los rasgos según las publicaciones. El estatus febril es muy común en los niños, desde una tercera parte hasta el 50%. Aquellos que son sintomáticos remotos, que puede ser, por ejemplo, secuelas de trauma, herida por arma de fuego, meningitis, hipoxia perinatal, llegan más o menos a ser una cuarta parte. Otra cuarta parte son sintomáticos agudos. En este momento el niño tiene la meningitis, en este momento acaba de tener una hemorragia intracraniana, y menos del 15% son idiopáticos. Aquí me falta un 5%, que es para enfermedades progresivas. Entonces, el estatus febril es muy frecuente. Miremos cómo se distribuye entonces por etiologías. 50% sintomático agudo en la población total. ¿Esto qué es? ACV, la diabetes, el coma cetoacidótico, el trauma craneoencefálico, la abstinencia de drogas, enfermedades sistémicas, 50% y solamente 8% para la población general. Pero cuando yo divido esto en la población pediátrica, nuevamente el estatus febril es muy importante. El sintomático agudo llega a ser casi lo mismo. Aquí
estaba lo de las epilepsias crónicas o enfermedades progresivas, perdón, sintomático remoto. Entonces, si yo quisiera saber por etiologías, y digamos que hay 4 grandes grupos: el febril, el idiopático, el que es producto de una lesión, y aquel que tiene una lesión aguda, casi que podríamos dividirlo en un pan de 4, y da 25, 25, 25 más o menos. ¿Cuáles son los desencadenantes? Entonces, ¿cuál es el punto número 1? El paciente que no se está tomando la droga. 15%. Y luego, pues sí, tienen otros grupos. Entonces, por ejemplo, hipoxia perinatal, accidentes cerebrovasculares, hemorragias, los tumores son raros, neuroinfecciones, ¿sí? Neuroinfecciones está en moradito, en este color. Otras causas, sintomático remoto o idiopático. Pero si a estos pacientes que tienen el diagnóstico de epilepsia y llegan a estatus, yo le hago niveles, dependiendo del estudio, están disminuidos por lo menos en el 20% de los que llegan. O sea, 1 de cada 5 no está tomando el medicamento con juicio. El rango va desde el 3 hasta el 60% según los estudios. Ahora, ¿cuál va a ser el desenlace de esos pacientes? Si es febril, ninguno. Si es sintomático agudo, del 12 al 16%. Si la secuela de un trauma, de la meningitis, del accidente cerebrovascular, en fin. Idiopático, bajísimo, 0,2%. Esto es para niños. En adultos, este tiene una altísima mortalidad y no tienen ellos esta condición. Miremos entonces la muerte. Miren que todo es de niños, 0, 0, 0, 0, 0, 5 neuroinfección, 0, 0, 0, 0. O sea, el estado epiléptico de los niños es bastante, digamos, de desenlace favorable en cuanto a mortalidad. En cambio, en el adulto, 71, 53, 33, 30, 10, 30, 25, entonces la mortalidad es altísima, especialmente. Son 2 condiciones absolutamente diferentes según lo veremos entre adultos y niños. Bueno, esta la voy a pasar. Bueno, empecemos la fisiopatología. ¿Por qué se produce? Normalmente uno se imagina el cerebro como la perfección, o sea, todo rígido, como sale en el electro, coherente, ordenado, falso. El cerebro es la teoría del caos. Si algo entra, tiene que volver a salir, si algo sube, inmediatamente tiene que bajar, y eso no es unidireccional, es toda la dirección. Entonces nosotros tenemos que tener un equilibrio en la permeabilidad de la membrana. Por supuesto, hay unos excitadores y hay otros inhibidores. Y se pierde esa regulación. Entonces, aumenta la condición de los excitadores o disminuye la condición de los inhibidores o una suma de las dos. ¿Por qué es tan importante entender eso? Porque cuando ustedes tienen un recién nacido que convulsiona, por primera vez, independiente de la causa, pongámosle que es por hipoglucemia, el cerebro aprende todo, lo bueno y lo malo, y empieza a hacer redes sinápticas inmediatamente. El 50% de los niños con convulsión en el periodo neonatal sufren de epilepsia. No hay ninguna condición que los ponga a la misma altura. Luego, las convulsiones neonatales son importantísimos de tratar y de detectar. Se hacen redes. El cerebro aprendió rápidamente y se hacen circuitos que van a facilitar posteriormente el desarrollo de epilepsia. Esto es lo que llamamos el acoplamiento de subpoblaciones neuronales. Otra cosa muy importante es que el flujo sanguíneo cerebral aumenta entre un 200 y un 600% durante el estado epiléptico. Entonces, la redistribución del volumen sanguíneo, digamos, se vuelve crítica en un momento dado en estas condiciones para las mujeres. Esta es una diapositiva muy simple que va a ilustrar lo que les acabo de decir. Aquí tenemos la imagen del sistema GABA. Aquí están los receptores que están expuestos. Esto es después de la primera crisis y esto es después de la 10ª crisis. ¿Qué sucedió? Que los receptores se interiorizaron. No se destruyeron, cambia su conformación estructural, que no es de 3 sino de 4 dimensiones y queda mirando hacia adentro. Entonces yo puedo liberar neurotransmisores, pero no me sirven de nada.
y se me cierra el poro, no te deja entrar el flor. En cambio, cuando eso mismo sucede con el aminoácido excitador, yo tengo pocos en determinadas zonas y las crisis repetidas inmediatamente exteriorizan esos receptores y comienzo a tener despolarización inmediatamente. ¿En qué se traduce esto? En que si yo tengo pocos receptores, el tiempo de aplicación de la medicación es crucial, porque las benzodiazepinas van a actuar acá, o tengo que poner más altas dosis para que se logre la inhibición. Y si el cerebro aprende a convulsionar, ¿y dónde es que están estos receptores de glutamato especialmente? En el lóbulo temporal. ¿Y para qué sirve el glutamato? Para el aprendizaje. Entonces, si yo vuelvo esto muy alto, la despolarización permanente de esto me va a afectar esas funciones que tienen que ver con la aprendizaje. Y entonces empieza a entender por qué el paciente le dice que se sienta y estudia, tiene una crisis y borra el cassette, porque esto lo inhibió en un momento dado. Este es el mecanismo en general por el cual, después de la actividad epiléptica, aumenta el calcio, ya la doctora me ayudó mucho en eso, aumenta el ácido nítrico, en la mitocondria cae el ATP, se modifican algunos receptores, y termina con el daño celular, bien por la digestión de los lípidos de la membrana, porque se destruyen, se clivan las proteínas, o ya la muerte celular programada, la apoptosis, porque se daña el DNA. Entonces hay cambios cerebrales y cambios sistémicos, importantísimo lo de los receptores CNA, el influjo de calcio que hace que perpetúe la despolarización y que entre calcio y sodio permanentemente. La falla de los sistemas GABA y GABA-B, ¿cuál es la diferencia? En GABA-A, usualmente es el sistema inhibidor, pero eso sucede después de los 3 meses de vida extrauterina. En los niños recién nacidos, el GABA-A es excitador, por eso convulsionan tan fácilmente y se hacen este tipo de circuitos. Y si yo aumento el GABA-B de manera significativa, produzco crisis parada. El daño celular, ya lo acabo de resumir, donde haya mayor NMDA me va a producir la lesión, se produce la lesión en la corteza, en las células del cerebelo, en los ganglios basales, en el lóbulo temporal. Y aquí vamos a la fisiopatología. Practico en 30 minutos, pero usualmente uno lo encuentra en 25 minutos. Aquí sube un poquito la tensión arterial, luego empieza a bajar y luego está el choque paciente. La frecuencia cardíaca empieza con aumento, arritmia, cae, y aquí ya está en una arritmia severa. La hipoxia va aumentando, la acidemia va aumentando, la hipertermia va aumentando, la glicemia va cayendo, el débito cardíaco va cayendo, el ácido láctico va aumentando, y aquí estamos en un estado simpático, que es de defensa, en un estado parasimpático, que es de inhibición, de que el paciente está pre. ¿Cuáles son los pilares del manejo? Primero, la doctora ya lo hizo divinamente, el ABC. Adecuada oxigenación, acuérdense que tenemos una hipoxemia muy importante. Adecuada función cardiorrespiratoria. Entonces, cuando un niño está convulsionando, lo primero que uno no grita es ¡baño! Si uno no grita oxígeno, ¿sí? Cánula, máscara, monitor, tensión arterial, frecuencia cardíaca y no baño. Bueno, después sí, entonces vamos a tratar de prevenir la recurrencia de las crisis, identificar los factores predisponentes. Esto es buenísimo lo que decía la doctora. Vamos a la causa, corregir las alteraciones metabólicas, prevenir las complicaciones sistémicas y evaluar el futuro del tratamiento. Bueno, entonces yo primero estabilizo y monitoreo al paciente, no le pongo baño. Una vez tengo al paciente vivo, comienzo a evaluarlo rápidamente, trato de identificar la causa de base para llegar a un diagnóstico final. Entonces miren que pone uno aquí la canulita, coloca el mentón como debe ser, el cuello como debe ser, etcétera, etcétera. Aquí tengo el ampú, hago las maniobras que deben ser, que no se me olvide la cánula. Acuérdense que los niños tienen el cuello más corto, que los ángulos de la vía aérea superior son diferentes. Y entonces, después del ABC, considero colocar líquidos endovenosos, que eso es una droga. Y como lo único
Lo único que hay que hacer en un paciente que tiene una convulsión es una glicemia. Es lo único. Después puedo hacer los niveles séricos, que a lo mejor no es una epilepsia. Entonces, le dedico el de estos y sepsis, la corrección es contextuosa, porque el paciente que tiene hipoglicemia no se mejora normal. Le hago los laboratorios que son pertinentes, definitivamente no es una hipoglicemia, le hago una glicemia central, el cuadro hemático, pruebas de función hepática, pruebas de función renal, electrolitos, niveles séricos, tóxicos. Eso lo hago en el momento en que le están cogiendo la vena al paciente, o sea, lleva 1 minuto de estar acostado en la camilla, pero ya le puse líquidos, porque tengo que asegurar la vena. Y empiezo algo que es vital, que se llama monitorear. Yo no me imagino, viendo el ejemplo de la doctora, que ustedes monitoricen a un paciente diabético sin glicemia, centrales, ¿cierto? O a un hipertenso sin tensiómetro, o que pongan un goteo de microcruciato, qué sé yo, de sulfato de magnesia para una broncoobstrucción, para lo que sea, y no lo tengan monitorizado. Por favor, levántenme la mano en qué hospital ven ustedes el electroencefalograma continuo en un paciente. Donde la doctora. Entonces, ustedes no pueden manejar al diabético sin glicemias, al hipertenso sin tensiómetro, así sea, no, está en la factura, el llevanito, el manual. Yo no me imagino que ustedes manejen una línea cardíaca sin monitor de frecuencia cardíaca. ¿O sí? Y entonces, ¿por qué no hacemos monitoreo de electroencefalograma? ¿Saben por qué? Porque los intensivistas no saben cómo manejar. No sabemos cómo se colocan los electrodos. La enfermera la entrena para que ponga las chupitas. Rapidito, eso está ahí. Vaya, dígale que ponga los electrodos. Lo conectamos y entonces no sabemos cuáles son los ritmos. Si eso es normal, si eso es normal para nada. Si está bien conectado, si la impedancia es normal o no. Entonces, lo que no sabemos no lo hacemos. Entonces, hay que aprender eso. Pero miren, primero está el electrocardiograma, antes del electroencefalograma. Los gases arteriales, le medimos la oximetría, por supuesto, y todo aquello que sea específico según el caso. Entonces, ¿por qué hay que hacer monitoreo electroencefalográfico? Por lo menos en los 2 hospitales donde yo trabajo ya lo estamos haciendo y también. En ocasiones, no sé, pero lo hacemos. Es porque yo no sé si una vez paró el movimiento y muchos de estos pacientes tuvieron que entrar a cuidado intensivo, los tuvieron que relajar. Solamente nos quedaron los signos vitales y las pupilas como factor de referencia si ese paciente sigue o no en estado de alerta. Entonces, ¿qué se ha demostrado cuando se hace monitoreo continuo? Que más o menos entre el 25 y el 40% de los pacientes que tienen una enfermedad neurológica grave están en estado epiléptico no convulsivo. 25 a 40, llámese, después de estado epiléptico, neurocirugía, accidente cerebrovascular, hemorragia, encefalitis, trauma craneoencefálico, lo que ustedes quieran, tanto en niños como en adultos. Entonces, si queremos tener lo que en los libros llaman reanimación cerebro-cardiopulmonar, tenemos que hacer eso. Mientras tanto, será reanimación cardiopulmonar. Tenemos que mirar la piel. Miren aquí estas que parece un acné rojo levantadito como comedones, que es la esclerosis tuberosa, o manchas hiperpigmentadas o hipopigmentadas que nos digan eso. Yo hago una evaluación muy rápida entonces de los antecedentes, de las condiciones actuales, de si pudo haber un trauma, hago un diagnóstico presuntivo sindromático, topográfico y etiológico, y ahora sí voy a empezar la parte del tratamiento. Esta es la portada de AEPI, epilepsia, patrocinado por, está incluso la Sociedad Colombiana de Pediatría. Y esta es foto de lo que significa el estado epiléptico. Como esto va a ser de AEPI, es de uso obligatorio y lo tienen que seguir todos exactamente igual. Entonces dice, se encuentra con crisis epiléptica convulsiva o no que ha durado más de 5 minutos, 2 o más episodios de crisis durante la consulta sin recuperación de la consulta, remitir urgentemente a un hospital donde haya estabilización y transporte, y dice requiera, y requiera tiene que ver con esto de estabilización y transporte. Mire, glucometría, es lo único que le piden que haga, y le tienen que administrar la benzodiazepina y el anticonvulsivante. Pero
hay algunos pacientes que pueden tener una condición grave, por ejemplo, está bucalizado, tiene una meningitis, es la secuela de un trauma craneoencefálico. Entonces dice, primera, ¿cuáles son estos pacientes graves? Menor de 12 meses, aquel que tenga monoparesia, hemiparesia, déficit de infarto craneal, reflejos anormales, cambio o alteración del estado de conciencia, trastorno de la coordinación, trastorno de la marcha, trastorno del lenguaje, déficit de campo visual. ¿Por qué esto es tan extenso? Porque solamente nos preocupamos por este pedacito y nos olvidamos del resto. ¿Para la conclusión? ¿Listo? No. Si el paciente quedó disáfico, no se despierta después de que le puse el medicamento, quedó atáxico, tiene una parálisis facial, tiene un ojito metido, porque puede tener una lesión neurológica que indica que hay un problema neurológico grave. ¿Y cuál es el tratamiento entonces, tanto del niño como del adolescente? El paciente que ingresa en estado requiere remisión urgente a un hospital siguiendo todas, aquí debería estar en negritas, las normas de estabilización y tratamiento. No es mandarlo bien, de acuerdo a refiera. Pero antes hay que iniciar el tratamiento y la observación. Se toma una glucometría, se obtiene un acceso venoso, se coloca de inmediato el oxígeno y si tiene una vena permeable, le inicia el tratamiento con una benzodiazepina y un medicamento anticonvulsivante que dure largo rato, vigilando el patrón respiratorio. Esto será de norma absoluta. Y entonces, póngale oxígeno, realice la glucometría. Si el niño presenta hipoglicemia, corríjalo, ahí dice cuánto. Si tiene un acceso venoso, colóquele líquidos y los medicamentos. Si eso no está disponible, pues tendrá que colocar un acceso intraóseo. Pero además de eso tenemos la glucosa nasal, la glucosa oral, la glucosa rectal. Coloque diazepam o cualquier otro en un momento donde necesite. Controle los signos vitales y dice que en todas partes dice patrón respiratorio. Porque los niños que ingresan a UCI usualmente son más porque hubo depresión respiratoria, porque no hicimos la dosis como debería ser, fue muy rápido, o más que porque no se controlaron las crisis epilépticas. Viene la dosis del diazepam, y hace énfasis en que nunca lo vaya a colocar dentro de la arteria, y viene la descripción de que puede producir la depresión respiratoria, etcétera, etcétera. Estas son fotos, no es para leerlas. El diazepam intrarrectal, la dosis 5 miligramos por kilo, yo me comprometo a dejarles las diapositivas para que después las puedan copiar los que quieran. Si persiste el estado epiléptico de 10 minutos, pues vuelve a colocar una nueva dosis, pero aquí ya tiene el carro de paro y los tubos listos para incubar al paciente. Y para que uno no se vaya a equivocar, viene esta tablilla. Está hecho para Dummy. Entonces, de 3 a 5, de 4 a 8, de 9 a 11, así va subiendo, y aquí dice algo importantísimo. La dosis máxima. Aquí está intravenosa e intrarrectal. ¿Y cuánto equivale? Además, en mililitros. Bueno, viene otra explicación, viene la fenitoína, cómo se debe colocar, lento, la infusión no debe exceder a 0,5 miligramos kilogramo, el fenobarbital, cuando se repite el diazepam, todo esto es cuestión de sentarse y ver. Y la ley 1414 va a quedar reglamentada de tal forma que en los ECAES sea obligatorio que todo el mundo sepa recitar esto para pasar el examen de ECAES. Hay que mirar otras condiciones, encefalitis, meningitis, trauma, tumores, todo eso. Y ahora vamos a mirar qué es lo que dicen las diferentes guías, las diferentes situaciones. Primero, instituir el monitoreo de la vía aérea, hacer el monitoreo, iniciar los antiepilépticos y la glucosa según el caso, pedir los medicamentos, los niveles, los electrolitos, los antipiréticos cuando sea, administrar un bolo de solución salina o dextrosa del 50% según lo que se requiera. Viene la dosis de la fenitoína en solución salina, porque si no se precipita, se pueden repetir bolos hasta una dosis de 30 miligramos por kilo, siempre monitorizado. Si en el país tuviéramos fenitoína, no tendríamos esta preocupación, podríamos colocarla intramuscular. No habría problema de que se saliera de la vena, pero como vale 10 veces más, seguramente no va a llegar. Luego, las benzodiazepinas, tienen las dosis de cada una,
Pero lo que quisiera que se aprendieran es las unidades. Pónganla todos en microgramos, porque si no van a confundir gramos con miligramos o microgramos. Y un 0 a la izquierda o un 0 a la derecha significa que el paciente sigue convulsionando porque el paciente hace paro respiratorio. Entonces, donde termina uno, comienza la otra. Entonces, diazepam de 300 a 500 microgramos. El clonazepam de 10 a 50. Entonces, hay un rango aquí entre 50 y 300. El orazepam es de 50 a 100 y el otro está en 200. Entonces, lo simple es clonazepam de 10 a 50, lorazepam de 50 a 100, midazolam de 100 a 200 y diazepam de 300 a 500. Así no se les va a olvidar ni van a contar los nombres. Bueno, ¿por qué las benzodiazepinas? Porque tienen una altísima paso de las grasas, porque son de muy corta tiempo de acción, y aquí es muy importante el tiempo de duración del mismo. Tenemos el problema de que la mayoría de los vehículos son infectados. El paciente no mejoró con fenicoidina, no mejoró con benzodiazepina, entonces ahí está el fenobarbital y el tubo, o le coloco ácido valproico. Estamos desarrollando un protocolo con ácido valproico y hemos encontrado que hay varios artículos que demuestran que el ácido valproico es tan o más efectivo que la fenicoidina y el fenobarbital. ¿Cuál es el problema? De pronto los pequeños de menos de 2 años. Y si no, pues entonces ya tengo que pasar a las infusiones. Cualquiera de ellos se puede colocar en infusión. O paso a pentobarbital, a propofol. Estos que siguen aquí ya son anecdóticos. No hay ninguna evidencia que lo muestre. Incluso para el propofol, la evidencia es bastante corta. Y aquí viene la justificación de lo del valproico que ya está en el pozo. Y si no lo llenamos, pero salvamos vidas. Hay dos medicamentos nuevos, voy a terminar acá. Hay dos medicamentos nuevos que ya se están usando en adultos, se pueden usar en algunos hospitales, en mi hospital todavía no, que son el levetiracetam y la lacosamida. Los dos son bastante buenos, bastante seguros, bastante efectivos, no superiores que los anteriores, pero son un recurso muy importante en los niños cuando no logramos controlar. Muchas gracias.